le estás dando un grado superlativo. Mucho cuidado. ¿Y qué es eso? Es un aporte a las ciencias sociales, en términos de economía, filosofía, sociología, etc. Entonces, social somos todos, pero el socialismo es una ideología que se basa en una economía colectiva, en una filosofía del materialismo y sociológicamente la lucha de clases. Entonces, ¿qué es nacional? Nacional somos todos los que vivimos en un territorio. Pero ¿qué es nacionalismo? Es una ideología que se basa en la propiedad privada, en la concepción divina y obviamente en engendrar y cuidar una clase dominante sobre otra. Ese es el nacionalismo. Es una parte del capitalismo. Por eso nosotros acá cuando discutimos o intercambiamos ideas, no tocamos mucho personas, no, tocamos el marco del ideario de cada organización. Y toda organización tiene un ideario. ¿Qué es un ideario? Es ideología. Su base económica, su base filosófica y su base sociológica. Eso tocamos. Eso es lo que tenemos acá. Porque si vamos a las personas, prácticamente se pierde. No hay una cultura progresista. Tocas a la persona. Y eso es lo que hizo el Estado con Pedro Castillo. Atacó a la persona y se fregó el Estado. No fueron a sus ideas, no fueron a los lineamientos de lo que Pedro Castillo planteaba y se fregaron. Lo han endiosado Pedro Castillo. Tal es así que si su partido que está postulando llega a ser reconocido, va a arrasar. Ellos lo saben. Por eso es que la derecha, ¿qué está haciendo? Está copando todas las instituciones del Estado. Todos los poderes, las carteras, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, todo lo está copando. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Porque sabe que si gana la oposición, ellos van a ir a la cárcel. Ellos saben eso. Porque hasta ahora, en las diferentes audiencias que va Castillo, le dice, señor juez, senténcieme. Y el juez agacha la cabeza. ¿Por qué no me sentencian? Ellos saben que no lo pueden sentenciar porque no hay pruebas, no han podido demostrar el golpe de Estado y no han podido demostrar que Castillo es corrupto, no han podido demostrar. Benavides, cuando el juez le decía, señora fiscal, acuse a Pedro Castillo y yo en un segundo lo meto en prisión efectiva, a la cárcel. ¿Y qué decía Benavides? ¿Cómo voy a acusar si no encuentro pruebas? Porque si yo lo acuso y después yo me voy a la cárcel, no hay prueba, pues no hay. Por eso no hay acusación. Por eso Pedro Castillo dice, senténcieme. ¿Por qué dilatan las sentencias? Senténcieme. Y el juez agacha la cabeza. Jaime, lo mejor que tenía Perú Libre era su plan de gobierno. En un hipotético caso que Castillo llegue a postular, ¿podrá usar ese plan de gobierno que es de autoría de Cerrón? No, la política de Castillo es eso. Es el capitalismo del Estado. Eso es lo que plantea la izquierda. Eso es lo que plantea Vladimir Cerrón. Eso es el capitalismo del Estado. Sino que al interior del Estado hay una pugna entre los que plantean capital estatal y capital privado. Y los que plantean capital privado, al estatal le dicen comunista. Son los mismos, ¿te das cuenta? No, a lo que voy es que Castillo va a tener que idear su propio plan de gobierno o puede copiar el de... Si en el mundo Perú Libre solamente hay dos. Castillo está en el capitalismo. Claro, mi amigo, ¿qué va a idear? Lo mismo va a ser. Bien va a ser estatal o bien privado, nada más. Pero los dos están en el sistema. Castillo está por el estatal, está por la izquierda, ahí está Castillo. O sea que Castillo tampoco va a desarrollar el Perú. No. Lo que Castillo quiere hacer comunista. son reformas. Claro. Pero ahora la derecha tampoco quiere reformas. Ya no quiere ni reformas. Quiere que esto siga igual, libre mercado, neoliberalismo.
El temor es porque sabe que va a perder, ¿no? Bueno, tú sabes que si la derecha pierde, entra el capitalismo. ¿Por qué? Porque la derecha, el Estado, es el que cuida los intereses de los grandes inversionistas en el Perú. Ellos son los que cuidan. La Fuerza Armada cuida la propiedad privada. El Ejército, ¿qué cuida? Cuida que las grandes transnacionales mineras saqueen las minas que están en el interior del país. Están cuidando. Los soldados están cuidando. Que nadie agüite, que nadie reclame. Y a eso le llaman ellos servir a la patria. Y la gente tonta cree que el joven va a servir a su patria. Vas a servir a la clase dominante, vas a servir al capitalismo. Ahí no está el mal. El Estado hizo un contrato con la China. Las empresas chinas están saqueando el mar. Pero ¿quién cuida para que nadie entre y la China saquee el mar? La Marina de Guerra del Perú está cuidando que nadie entre. Entonces, ¿cómo me puede decir que la Fuerza Armada va a gobernar? ¿Va a gobernar para qué? Para transnacionales. Ahí no está Velasco. ¿Para quién gobernó? ¿Ah? Mira, Velasco tomó el control el 6-8, 1968. Antes de 68, ¿quién crees que tomaba las tierras? El movimiento campesino con Luis de la Fuente Uceda y el MIR. Tomaban las tierras. John Kennedy se dio cuenta que el MIR tomaba las tierras con el movimiento campesino y ordenó a Velasco para que ejecute la reforma agraria y desbarate la toma de tierras. Y Velasco agarró y dijo, no, yo te entrego la tierra campesino pobre, pero tú no lo vas a controlar. ¿Quién lo controló? El Estado. Eso es lo que... Por eso Velasco encontró la deuda externa, ¿no? ¿A cuánto lo dejó Belaúnde? A 270 millones. Lo recibió Velasco. ¿A cuánto lo dejó Velasco? A 1.800 millones de dólares. 2. Velasco expropió o confiscó. ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón que ha robado para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que te pertenece. ¿Qué hizo Velasco? Le pagó al International Petroleum Company 78 millones de dólares para que se vaya. ¿Y de qué página 11 me hablan? Si le pagó para que se vaya. 3. Velasco desarrolló algo del Plan Inca, algo del Perú, o lo trajo de afuera. Planteó, ahí está, planteó la economía pluralista. Ya. Planteó la economía pluralista. ¿Y la economía pluralista dónde nace? En Europa con Keynes, defendiendo la propiedad privada. Planteó el humanismo. El humanismo nace con el Inca, nace en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y 3, Velasco viajó a Yugoslavia a conversar con Tito, el mariscal Tito, Josip Broz, el padre de la autogestión, y trajo la autogestión. ¿Qué es la autogestión? La doble explotación. Fíjate. Por eso, él, para plantear la autogestión, ¿qué hizo? Le dijo al pobre, ahora tú te vas a organizar para hacer tus pistas, tus obras, tus veredas. Vas a hacer autogobierno. Y para eso instauró un engendro corporativo
fascista y genocida. ¿Cómo se llamó? SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización. Por eso, cuando a Velasco le hicieron el golpe, Morales Bermúdez, el pueblo no lo apoyó. El pueblo aprovechó y quemó SINAMOS a lo largo y ancho del país. Y por último, ¿quién fue más genocida? ¿Velasco o Fujimori? Mira, en la época de Fujimori se confrontó una guerra interna. Y en una guerra interna hay un costo social, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿en el gobierno de Velasco había guerra? ¿Había terrorismo? ¿Y por qué Velasco asesinó a los obreros de Cobriza en Huancavelica, 1971? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores de Sucre? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? ¿Por qué? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida. Jaime, Pero algo más. ¿Quién lo sacó a Pedro Castillo? ¿Ah? La Fuerza Armada, los cachacos, los soldados, lo sacaron. ¿Quién lo colocó a Dina? La Fuerza Armada. Alberto Fujimori, ¿con quién asesinó a los estudiantes? ¿Con quién fue? La Fuerza Armada. Alan García, ¿con qué exterminó a los estudiantes? Con la Fuerza Armada. ¿O estoy mal? De la UNE, con los hinchis. ¿A quién asesinó? A los campesinos. ¿Con quién? Con la Fuerza Armada. ¿Cómo puedes decir tú que la Fuerza Armada va a desarrollar el país? ¿Quién instauró el ejército? San Martín, ese masón, 1821. ¿Y para qué lo instauró? ¿Para qué lo fundó? Para cuidar a los grandes capitalistas, para cuidar la propiedad privada. Bien. Sí. Jaime, no se puede negar que tanto Castillo como Juan Velasco Alvarado tienen muchos adeptos. ¿Qué punto de comparación hay entre ellos dos? Que los dos defienden el Estado burgués. Siempre cuando te encuentras con un velasquista, ellos dicen, Velasco pretendió trabajar para el pueblo. Y lo mismo también dicen de Castillo. Y a los dos, como si, a los dos no lo dejaron. Mira, ellos pueden decir cualquier cosa, pero otra cosa es el deslinde. ¿Qué es un deslinde? El intercambio de ideas, que no es pelear, ni ganar ni perder, es demostrar lo poco que has leído. Eso es. Los grandes filósofos dicen que un debate, una confrontación, no es ganar ni perder, no, es demostrar lo poco que has leído en economía, en filosofía, en sociología. Eso es. Bien, algo más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. O sea, quiere decir de que Velasco fue también asesino. Pero si Velasco defendió el Estado, ¿qué es el Estado? El Estado surge como una clase dominante, con los terratenientes y San Martín. Jaime, en un hipotético caso que gane el partido de Castillo, ¿qué errores debería corregir Pedro Castillo si asume un nuevo gobierno? Bueno, lo que él tiene que hacer, si quiere defender su vida y quiere defender al pueblo, automáticamente pasarse al poder popular, no quedarse en el poder oficial, porque ahí lo van a triturar, pasarse al poder popular, al campo, y ahí asumir el papel con el partido proletario. La única, no hay otra. Amigo, son dos poderes que hay en el mundo, el poder popular y el poder oficial. Tú entras al Estado como un funcionario, ya te has chequeado. Una vez que estás adentro, ya está en la pantalla toda tu generación. Ahí está. No puedes hacer nada. Lo único que tienes que hacer es ligarte al sistema. No te ligas, comienza el chantaje, la calumnia, la difamación. ¿Algo más, no, amigo? Sí, por acá. Se habla de asesinatos y de muertes
dentro del Estado burgués, usted dice, el gobierno, después del gobierno de Fujimori, el Poder Judicial sometió y lo condenó a todos los que se le llama fascistas. Están presos hasta ahora militares y los que fueron el apoyo al gobierno de Fujimori, y seguirá haciendo más. Y después, como usted dice, el gobierno de Maduro con la Fuerza Armada, cómo está yendo por ese camino de la transformación, según él. Yo te pregunto, ¿por qué crees que lo condenó? El Poder Judicial lo condenó. Sí, pero ¿por qué crees que lo condenó? Por el genocidio cometido. Sí, pues, pero te estoy preguntando, ¿por qué crees que lo condenó? Lo condenó aplicando la ley. Que no me respondes. Esa es la ley. ¿Por qué? Por el genocidio. Está bien, pero ¿por qué lo hicieron? Porque había todo una gran movilización abrupta en el Perú, De la masa popular. que ya el Estado no sabía qué hacer, ya el Estado estaba triturado. Por eso lo condenaron. ¿Para qué? Para recuperar el calor popular. Por eso lo hicieron. Pero no es porque no. Ahí no está ahora. Dime, los Fujimori están en la cárcel, su cuñada, su cuñado, su hermana, no están gozando de millones de dólares en el... Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Ahí no está Martín Rivas, el que asesinó a estudiantes, condecorado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sigue preso. Martín Rivas, El grupo Colina. el grupo Colina, Colina está preso. Sí. ¿en dónde está preso? Vladimiro Montesino, ¿está preso? No, ¿Está preso? En su casa. Amigo, son cárceles doradas. Preso es otra cosa, amigo. Preso es hombre, caramba, que no lo podemos decir ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces, amigo, por eso te digo, si lo han hecho eso, lo han hecho para recuperar el calor popular. Perú democrático. Porque prácticamente, ¿por qué crees que Keiko cada vez que postula pierde? ¿Por qué? Porque el pueblo se acuerda lo que hizo el fujimorismo en la década del 90, ¿se acuerdan? Por eso es que se unen todos. Y así Keiko postule 1000 veces, las 1000 veces va a perder. Porque el pueblo... En la época de Fujimori era un delito ser joven y estudiante, era un delito. Y peor si llevabas un libro debajo del brazo, frente, te quemaba vivo. Y al siguiente día Marta Chávez ya había recibido la orden para decir a la prensa que ellos mismos se han quemado. Jaime, siempre nos tenemos que basar en la historia, ¿no? En los hechos que han ocurrido. La historia va a decir que a Fujimori lo condenaron por asesinato y a Velasco no. Bueno, tú sabes muy bien que Velasco pertenecía a la vanguardia del Estado. Y quien no lo ha condenado tendrá el repudio, como ahora, del pueblo peruano, el Estado. ¿Cómo crees tú que el aparato militar, que es la vanguardia del Estado, van a ser condenados? Si prácticamente el Estado es un instrumento del capitalismo. Cuando el Estado hace agua, viene el capitalismo a salvar al Estado, porque el Estado sirve para que los grandes capitales puedan saquear las riquezas del país. Eso es. Velasco falló. Si él verdaderamente ha querido llevar al Perú en un método igual al gobierno de Cuba, no lo logró, pero Maduro sí lo logró, estando con Chávez, Lo has dicho, con las Fuerzas Armadas. lo has dicho. Igual que Cuba. Yo te pregunto, ¿Evo no es igual? ¿Lo mismo o no? Evo es lo mismo. Pero ¿qué pasó cuando Evo terminó de estatizar? Dijo, acá terminé y doy un paso atrás.
Porque, ¿qué es lo que sigue de ahí? Era el socialismo. Y Evo no es socialista. Por eso Evo se retiró. ¿Y a quién colocó? Colocó a la derecha. Entre ellos se coluden. Pero jamás al socialismo. Bien.